El primer cliente del día no quiso dejarle el coche y eso no tenía sentido. El motor quedó encendido unos segundos mientras el cliente evitaba mirarle. Desde la acera una mujer observaba sin acercarse ni intervenir. El cliente terminó marchándose sin explicar nada. Dentro del taller un compañero miró la escena y bajó la cabeza. Intentó centrarse en otro coche pero notaba que lo vigilaban. Al salir a la puerta un cliente habitual lo saludó con duda. Le preguntó por un coche antiguo que él apenas recordaba. Desde el otro lado de la calle la mujer seguía allí sin moverse. Cuando él la miró ella fingió revisar el móvil sin levantar la vista. El cliente mencionó un accidente y el tono cambió de golpe. Él negó con naturalidad porque no recordaba nada relevante. Al volver al taller el coche que le tocaba ya estaba en manos de otro. Nadie le explicó por qué lo habían apartado. Durante el descanso salió y vio a la mujer entrar en un coche cercano. El vehículo arrancó despacio como si no tuviera prisa en irse. Por la tarde otro cliente pidió que no fuera él quien revisara el coche. Dijo que prefería evitar riesgos aunque no explicó cuáles. Al terminar el turno notó que el taller ya no era su sitio. Caminó hacia su coche con la sensación de que lo seguían. Desde un vehículo estacionado alguien observaba sin moverse. Y sin saber por qué entendió que alguien ya había decidido por él. Al día siguiente nadie le asignó ningún coche desde el inicio. Se quedó de pie viendo cómo el trabajo pasaba de largo sin explicación. Un cliente entró preguntando por él y el encargado respondió antes de que hablara. Dijo que no estaba disponible aunque estaba justo delante. El cliente lo miró como si no supiera si acercarse o no. Terminó aceptando otro mecánico sin discutir. Salió a la calle para despejarse pero el ambiente tampoco ayudaba. Cerca de su coche vio de nuevo a la misma mujer observando sin moverse. Esta vez no apartó la mirada cuando él la vio. Un coche pasó muy cerca entre ambos cuando volvió a mirar ella se había ido. Más tarde un cliente habitual se acercó por detrás y le habló en voz baja. Le preguntó si era verdad lo de un accidente pasado. Él negó sin dudar pero el cliente no parecía convencido. Dijo que alguien había contado otra versión dentro del taller. Volvió dentro y notó que el silencio era aún más pesado que el día anterior. Al pasar junto a un compañero este dejó de hablar al instante. Intentó revisar un coche pero el encargado lo detuvo sin levantar la voz. Le dijo que mejor no tocara nada para evitar malos entendidos de momento. Como si ya fuera un riesgo aunque nadie lo hubiera dicho claro. Al final del turno salió antes de lo habitual sin despedirse. Desde el otro lado de la calle la mujer volvió a aparecer observando. Esta vez junto a un hombre que hablaba con ella sin mirarle. Cuando él dio un paso hacia ellos ambos se separaron sin cruzarse. Y por primera vez entendió que aquello ya no era casualidad. Ese día entró al taller y notó que todo ya estaba decidido antes de que hablara. Nadie levantó la cabeza, pero el silencio no era normal, era incómodo y muy claro. Se quedó esperando un coche, pero el tiempo pasó y nadie le dijo nada como siempre. Cuando intentó acercarse a uno, el encargado lo frenó sin alzar la voz ni dar explicaciones. Le pidió que no tocara nada por ahora, como si ya supiera que algo iba a pasar. En ese momento llegó una grúa con un coche dañado y todo el taller se tensó. El cliente bajó nervioso, miró alrededor y terminó señalándolo directamente a él. Dijo su nombre asegurando que ese coche había pasado por sus manos. Él lo negó con calma, pero el encargado se metió antes de que pudiera explicarse. Lo apartaron mientras otros revisaban el coche como si él ya no fuera parte de eso.
Desde la conversación volvió a salir la palabra accidente sin que nadie la aclarara. Salió a la calle para respirar y al otro lado vio a la mujer mirándolo otra vez. Esta vez hablaba con un hombre junto al concesionario cercano sin apartar la vista. Ambos parecían tranquilos, como si lo que pasaba dentro ya no fuera una duda. Él avanzó hacia ellos, pero en cuanto se acercó se separaron sin cruzarse con él. La mujer entró al concesionario y el otro hombre se alejó sin mirar atrás. Se quedó mirando el cristal, viendo su reflejo entre coches nuevos que no eran suyos. Al volver al taller, un compañero le dijo en voz baja que no siga preguntando. No sonó a consejo, sonó a miedo, y eso le hizo entender que algo era real. Intentó hablar con el encargado, pero lo cortó con una frase y una mirada seca. Le pidió que no volviera al día siguiente, sin discutirlo ni explicarlo más. Al salir, miró al concesionario y vio a la mujer quieta tras el cristal observándolo. Y en ese momento entendió algo que llevaba tiempo preparado sin cerrar. Esa tarde no fue a casa, estuvo frente al concesionario esperando a que ella saliera. Cuando la vio cruzar la puerta, entendió por su calma que ya sabía que estaba él allí. Se acercó sin rodeos y le preguntó de qué lo conocía, porque ya no podía seguir ignorándolo. Ella tardó unos segundos en responder, mirándole como si llegara tarde a algún sitio. Después habló de un viejo coche, un modelo en concreto y sobre una fecha específica. Al principio pensó que lo confundía con otro, pero ella le repitió los datos sin corregirse. Poco a poco le volvió a la cabeza un viejo encargo, de los que parecían no dejar huella. Fue entonces cuando ella dijo que ese coche acabó en un accidente pocos días después. Él respondió que una revisión no es una consecuencia para culpar a nadie de lo sucedido. Ella no discutió esa parte, precisamente por eso todo empezó a pesar mucho más. Solo añadió que dentro de ese coche iba su hermano y que desde entonces no volvió a caminar. Ese golpe lo dejó paralizado un instante, no por culpa, sino por entender el origen de su rabia. Por primera vez dejó de verla como una extraña y empezó a verla como alguien roto. Entonces llegó lo peor, porque ella confesó que no había llegado sola hasta esa versión. Durante meses alguien del taller fue cerrándole la historia, siempre señalándolo a él. Cuanto más la oía, le resultaba más fácil de creer que era él la persona que buscaba. Y asimiló que no estaban descubriendo algo, solo destapaban una mentira muy elaborada. Le preguntó si hablaron de registros, de órdenes y de fallos como si todo estuviera atado. Ella asintió despacio, y con ese gesto terminó de encajar la pieza que faltaba. Cuando le dijo que el accidente no tuvo que ver con aquel arreglo, no reaccionó con alivio. Porque la verdad ya no podía devolverle la vida que su hermano perdió en aquel golpe. Y ahí fue donde entendió el daño real, alguien había usado ese dolor para apartarlo. Al final ninguno subió la voz, solo quedaron frente a frente con algo ya imposible de limpiar. Mientras ella se alejaba sin mirar atrás, entendió que no querían echarlo, sino borrarlo.